¿Qué pasaría si las batallas más importantes contra el cáncer no se hubieran librado en un quirófano? Pues hoy vamos a descubrir la historia oculta de esta lucha, una que va mucho más allá de la medicina que todos conocemos. Y es que, aunque siempre pensamos en laboratorios, en cirugías complejas, la realidad es que algunas de las victorias clave, las que han salvado más vidas, se han conseguido en otros frentes: la prevención, la detección precoz y, muy importante, el cuidado compasivo. Para entender esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vamos a empezar por el principio, a una época en la que el origen del cáncer era un completo y absoluto misterio. A ver, durante siglos la gente pensaba que el cáncer era, pues eso, una especie de defecto de fábrica, algo interno que te tocaba y ya está. Pero de repente, ¡zas!, llega una idea que lo pone todo patas arriba. ¿Y si el cáncer no viene de dentro, sino de fuera? ¿Y si hay algo en el ambiente que lo causa? Ojo, porque esto es un cambio de paradigma brutal. Si la causa es externa, significa que por primera vez se puede prevenir. Y eso lo cambia absolutamente todo. Y la primera prueba de esto llegó en 1775. Un médico, Sir Percival Pott, se dio cuenta de algo muy curioso. Los desollinadores tenían una tasa altísima de cáncer de escroto. La conclusión fue directa: el culpable era el hollín. Y con esto nace el concepto de carcinógeno. Por primera vez se demuestra que una sustancia externa puede causar cáncer, abriendo una puerta increíble a la prevención. Esta nueva forma de entender el cáncer como algo que se puede prevenir nos lleva directamente a una de las mayores y más duras batallas de la historia de la salud pública. Ya a mediados del siglo XX, la evidencia científica era abrumadora. Fumar causaba cáncer de pulmón. Hoy nos parece algo obvio, ¿verdad? Pero en su momento desató una guerra que duró décadas. Por un lado, la ciencia, con estudios clave en los años 50 y la declaración oficial del gobierno de EEUU en el 64. Y por otro, una industria potentísima que no iba a rendirse sin pelear. Y aquí está la clave de su estrategia. Fijaos en esta cita. Es de un documento interno de la industria. No intentaron refutar la ciencia con más ciencia. No podían. Su táctica fue mucho más sutil y, la verdad, mucho más dañina. Sembrar la duda. Confundir a la gente. Su producto no era el tabaco. Su producto era la duda. Esta larguísima batalla nos dejó lecciones fundamentales. La primera, que la prevención no es solo cosa de médicos, es un asunto social y político. La segunda, que la verdad científica, por sólida que sea, puede ser atacada por intereses económicos muy fuertes. Y la tercera, que para ganar estas guerras hacen falta políticas valientes y activismo ciudadano. Muy bien, dejemos la prevención por un momento y pasemos a la siguiente gran frontera en esta lucha: el desafío de encontrar el cáncer a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Y aquí tenemos un caso de éxito rotundo: la citología vaginal o el test de Papa Nicolau. Fue una idea brillante, buscar no el cáncer ya formado, sino las células que están a punto de convertirse en malignas. Al principio hubo dudas, pero con campañas de concienciación masivas se convirtió en una herramienta que ha salvado literalmente millones de vidas. Un antes y un después. Pero claro, no todas las pruebas de detección son tan perfectas, y esto nos lleva a un dilema muy complejo. Por un lado está el riesgo de infradiagnóstico, es decir, no ver un cáncer que sí está ahí. Pero por otro está el sobrediagnóstico, encontrar algo que, aunque técnicamente sea cáncer, es tan pequeño o de crecimiento tan lento que nunca habría llegado a ser un problema. Y esto puede llevar a tratamientos agresivos e innecesarios. Y un ejemplo perfecto de este dilema es la mamografía. Vamos a ver. En mujeres de más edad, con mayor riesgo, la prueba es una maravilla, muy fiable. ¿Pero qué pasa con las mujeres más jóvenes? Pues aquí la cosa se complica. La fiabilidad de la prueba disminuye y encima aumenta el riesgo de sobrediagnóstico. ¿Y qué significa esto? Pues que la lección es importantísima. No hay una talla única para todos en la detección. El cribado tiene que ser inteligente, tiene que ser personalizado. Vale, ya hemos hablado de prevención y de detección, pero hay un tercer campo de batalla, quizás el más importante: la persona, el paciente que vive con la enfermedad. Poco a poco, los médicos más visionarios, como el Dr. Sidney Farber, se dieron cuenta de algo fundamental. No basta con atacar el tumor, hay que tratar a la persona en su conjunto. Nace así el concepto de atención total, que incluye el apoyo psicológico, emocional y social como parte indispensable del tratamiento. Y fueron los propios pacientes, como la activista Rose Kushner, quienes alzaron la voz. Ella criticó a esos médicos que, con la mejor de las intenciones, se centraban tanto en las estadísticas y en la lucha que se olvidaban del miedo, del dolor y del sufrimiento del día a día de la persona que tenían delante. Este nuevo foco en la experiencia del paciente provocó una auténtica revolución en la práctica de la medicina, una que llega hasta nuestros días.
Y es que se empezó a entender que comunicar bien es una habilidad médica tan importante como saber operar o recetar quimioterapia. Dar malas noticias con honestidad, pero también con compasión y sin destruir la esperanza, es todo un arte. Un buen ejemplo es el enfoque del doctor Thomas Lynch. Él hablaba de resucitar al paciente. Su método se basaba en 3 ideas. Primero, decir siempre la verdad, sin tratar a la persona como a un niño. Segundo, presentar los datos de una forma que, aunque dura, permita construir un futuro. Y tercero, y más importante, devolverle el control, su capacidad para entender, para decidir y para luchar a su manera. Así que al final, la atención moderna contra el cáncer se sostiene sobre 3 grandes pilares, y todos son igual de importantes. Sí, los tratamientos de vanguardia, por supuesto, pero también la prevención y la salud pública. Y finalmente, la detección inteligente y el acompañamiento humano. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido, que nos deja una idea muy clara. La lucha contra el cáncer es, en el fondo, una historia que entrelaza la ciencia más puntera con la humanidad más profunda. Porque la gran revolución no ha sido solo tecnológica, ha sido humana. Ha sido darnos cuenta de que la ciencia sin ética puede ser muy peligrosa y que las estadísticas sin compasión no sirven para nada. Desde el hollín de los desollinadores hasta las conversaciones al lado de la cama de un hospital, hemos aprendido que cuidar de la persona es tan importante como atacar la enfermedad. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para el futuro. A medida que la medicina gana más y más poder para curar, ¿cómo podemos estar seguros de que, al mismo tiempo, se vuelve también más humana? Ahí queda eso.